Hoy vamos a tocar el levantamiento de Bar Kokhba. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque es la segunda guerra judeo-romana más importante de la historia del pueblo de Israel. Y vamos a comprender un montón de cosas, vamos a entender de dónde nace el nombre Palestina también, porque este nombre no fue un nombre dado por árabes, sino que fue un nombre dado por los romanos. Y vamos a comprender por qué Israel se levantaba, qué es lo que sucedía, cómo trataban todo el tiempo de abolir la Torá, cómo trataban todo el tiempo de abolir el Shabbat, cómo trataban todo el tiempo de apagar la cultura que da inicio a nuestra fe para que nosotros podamos cumplir con los preceptos y mandamientos de nuestro Creador y lo que estableció Yeshua, y que nosotros podamos entender cómo es la guerra contra la Escritura, contra la verdad de la Escritura. Pocos años antes habían transcurrido después de la guerra de Jerusalén y la destrucción del segundo templo, hasta que sucede el nuevo levantamiento armado judeo-romano. Durante más de 70 años los romanos habían sido implacables, crueles con los judíos, quienes no renunciaron a sus aspiraciones de independencia, de libertad de culto. El emperador romano Trajano, en vísperas de la guerra contra el imperio parto, había impuesto la prohibición, por ejemplo, del estudio de la Torá, la observancia del Shabbat, y hasta el año 115 de la era común Trajano conquistó la Mesopotamia, donde residían grandes comunidades judías, como en las ciudades, por ejemplo, de Babilonia y Susa. Los judíos gozaban de plena libertad, por la cual estaban identificados con la causa de los partos en contra de Roma, y ellos combatieron masivamente en las filas del ejército parto. Esto fue no solo una demostración de lealtad, sino una expresión del odio hebreo contra la opresión romana en Judea y la destrucción, por supuesto, del gran templo de Jerusalén. Por el apoyo a los partos, los judíos de Cerenaica, o sea, lo que hoy es Libia, lo que conocemos como Libia, fueron atacados por comunidades griegas. En este lugar se organizó un grupo de autodefensa liderada por Lucas, no el Lucas que conocemos en la escritura del Nuevo Testamento. Este rápidamente pasó a un contraataque contra los grecorromanos locales, destruyendo templos dedicados a los dioses paganos, como por ejemplo Apolo o Júpiter. La rebelión judía se propagó en Egipto, en Alejandría. Allí también destruyeron templos paganos y la tumba de Pompeyo. Trajano en ese instante envió tropas para reprimir esta rebelión, y en el año 117 de la era común, objetivo logrado por inmediato fue el reprimir y el apagar esta rebelión. Paralelamente, los judíos de Chipre se levantaron en armas, liderados por Artemio, y tomaron el poder de toda la isla. Trajano envió una legión que reprimió la rebelión en forma sangrienta y prohibió a los judíos residir en esa isla. Todos estos brotes de rebelión en Mesopotamia, Cirenaica y Chipre fueron sofocados y constituyeron la antesala a la gran rebelión que estalló en los tiempos del emperador Adriano en Judea, quien al asumir en el año 118 de la era común, declaró que permitiría a los judíos reconstruir su gran templo de Jerusalén. Un tiempo después, Adriano manifestó sus deseos de construir el templo pagano sobre las ruinas de este segundo templo, cambiando el nombre de Jerusalén por el de Aelia Capitolina, en honor a su familia y al dios Júpiter Capitolino. Además, se instaló la prohibición de la circuncisión y de respetar el Shabbat. Estas dos últimas prohibiciones fueron las que precipitaron la rebelión, y Adriano pretendía imponerles la cultura greco-romana, eliminando su centro de culto y todo rastro de soberanía hebrea. Akiva ben Yosef, o Rabí Akiva, que nació en el 50 hasta el 135 de la era común, fue una gran autoridad rabínica según la tradición. Este varón provenía de una familia modesta que se consideraba que fue el pastor de ovejas, un hombre común. Era ignorante de las fuentes judaicas hasta la edad de 40 años, donde comenzó a introducir y a incurrir en una academia del pueblo natal de Lod. Fue padre de una numerosa familia, y Akiva se instruyó en toda la Torá y en toda la palabra del Eterno. Fue uno de los miembros más activos del Sanedrín con sede en Yebne, y convenció a los demás miembros para que apoyaran la inminente rebelión y declarasen comandante a Shimon bar Kokhba. La segunda rebelión judía se llevó a cabo 60 años después de la primera, ¿sí? De la de los macabeos. Los líderes judíos
La planearon cuidadosamente para evitar los numerosos errores que se habían cometido anteriormente, y en el año 132 de la era común, la rebelión dirigida por Bar Kokhba rápidamente se expandió desde Modín a todo el país, derrotando a la legión décima romana con base en Jerusalén y destruyendo a la legión 22ª que había acudido desde Egipto. Los romanos tuvieron un pobre resultado en la etapa inicial de la rebelión, enfrentándose a una fuerza judía totalmente unida. Fueron tales las bajas romanas que, según Dion Casio, el emperador Adriano, al informar al Senado, no consideró oportuno comenzar con la típica reseña que él siempre ponía en sus cartas, la cual citaba diciendo: yo y las legiones estamos bien. Luego de su triunfo, Bar Kokhba gobernó con el título de Nasí y Rabí Akiva presidió el Sanedrín. Durante este breve periodo de independencia se celebraron los servicios religiosos, se anunció la era de la redención de Israel, se emitieron monedas de cobre y plata con inscripción por la paz de Jerusalén, y con el reverso se señalaba año de la libertad de Israel. El nuevo estado, conocido que poco tiempo tuvo paz, fue cuando Adriano llamó a su general sexto Julio Severo de Britania y lo envió junto con 12 legiones, lo que abarcaría casi la mitad de las tropas del imperio, para conquistar la tierra de Israel. El tamaño de las fuerzas militares de aquel tiempo era mayor que el ejército de Tito durante la gran rebelión macabea. Las pérdidas romanas fueron tan grandes, y a pesar de la inferioridad numérica judía y sus considerables bajas, los romanos evitaron enfrentarse en una batalla abierta y usaron la táctica de la tierra arrasada. Una táctica que realmente desmoralizó a la población judía de aquel tiempo, desintegrando lentamente la voluntad de seguir con la guerra. Bar Kokhba se refugió en Betar, último bastión fortificado en el cual se concentraron miles de judíos, y allí mismo se instaló lo que se conoce como el Sanedrín. Los romanos capturaron Betar finalmente después de asesinar a sus defensores. Casi 3 años del inicio de la rebelión, las luchas culminaron brutalmente en el verano del año 135 de la era común, de acuerdo a Dion Casio, historiador romano de fines del siglo II e inicios del siglo III. 580.000 judíos fueron eliminados. Casi 1.000 aldeas fueron arrasadas. Y para evitar el retorno de los judíos a Jerusalén, una nueva ciudad romana, Aelia Capitolina, fue construida en su lugar. Bar Kokhba murió al ser tomada Betar, y Rabí Akiva fue capturado por los romanos y torturado hasta morir en Cesarea en el año 135 de la era común. Adriano intentó destruir la raíz y la identidad judía que había sido la causa de las continuas rebeliones. Prohibió el estudio de la Torá, el calendario hebreo, la circuncisión, el respeto al Shabbat, y mandó a ejecutar a numerosos rabinos estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados de la Torá fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. En la zona del antiguo templo ordenó instalar 2 estatuas, una del dios Júpiter y otra de sí mismo. Como consecuencia de la guerra, Adriano consolidó la nueva provincia Siria-Palestina mediante la unificación y las unidades políticas de Judea, Galilea y Samaria. La nueva designación provincial aludía a los filisteos. Lo que conocemos como Palestina aludía a los filisteos, que antiguamente habían ocupado la planicie costera. Para humillar a los judíos aún más, sobre la puerta principal de la ciudad colocó la estatua de un cerdo. ¿Por qué es importante entender este hecho? Es importante entenderlo para comprender cuándo se crea el Estado de Palestina, que no fue un hecho ni una consecuencia de los árabes, sino que fue un hecho y una consecuencia de los romanos, y comprender que Israel es el legítimo heredero de esa tierra, es la tierra prometida del Creador, es donde el Creador los puso y donde el Creador los plantó. Estas historias van de la mano con muchos relatos proféticos de los profetas en las Escrituras, y aún de la boca del mismo Mashiach, quien habló de todas las situaciones que vivirá no solo la tierra en general, sino particularmente Jerusalén, Israel. En la segunda parte vamos a hacer un breve relato y vamos a terminar con la información y la enseñanza de la historia de esta rebelión tan importante
para el pueblo hebreo. Shalom.